Buenos días, estimados jovencitos del tercer año de secundaria. Vamos a ver en Historia Universal el tema de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra injusta entre las potencias imperialistas por el reparto del mundo. Los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial son los siguientes. En primer lugar, en el año 1871, en el mundo, entre las potencias comenzó una carrera armamentista. Se están preparando para una guerra, no se sabe cuándo va a comenzar, pero cada potencia como Inglaterra, Alemania y otros se están preparando para una guerra que va a estallar. Esto se llama la paz armada, primer antecedente, y terminó en 1914. Luego tenemos en 1905 la crisis marroquí, es decir, un lugar llamado el Estrecho de Gibraltar, paso del Atlántico al Mediterráneo, es un lugar estratégico que las potencias quieren controlar. ¿Quién quiere controlar? Francia, pero también quiere controlar Alemania. Y ahí ocurrió una tensión, casi hubo enfrentamiento entre ambas potencias, pero no se dio. Pero luego tenemos otro antecedente, las guerras balcánicas. Los Balcanes se refiere al lugar donde hoy día se encuentra Grecia. Ese es otro lugar estratégico para las potencias, porque es el paso para el comercio entre el Asia y Europa, o de Europa y el Asia. Es un corredor para el comercio entre ambos continentes. ¿Quién controla eso? Bueno, Austria-Hungría quiere controlar, pero los rusos también quieren controlar. Así es que hay otra tensión que ocurrió ahí como antecedente de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial se dio, jóvenes, porque hay expansionismo imperialista. Las potencias imperialistas están buscando mercados, colonias, semicolonias, están buscando recursos, materias primas para negociar, hacer entonces comercio y ganar dinero, tener capital. Esa es la primera causa de la Primera Guerra Mundial. La segunda causa, conflictos territoriales había pendientes entre potencias que van a la Primera Guerra Mundial. A ver, vamos a ver un caso. Alemania, ¿no?, había derrotado a Francia en una guerra llamada la Guerra Franco-Prusiana. En esa guerra franco-prusiana, entonces, ¿quién ganó? Alemania le quitó territorios a los franceses. ¿Cuál territorio le quitó? Alsacia y Lorena. Eran territorios muy ricos en minas. Francia tuvo que ceder esos territorios a Alemania. Entonces, para la Primera Guerra Mundial, Francia quiere recuperar Alsacia y Lorena de Alemania, que le había quitado en la guerra franco-prusiana. Bueno, entonces hay que tener en cuenta también de que otra causa de la Primera Guerra Mundial es la formación de alianzas militares. Los alemanes fueron los primeros en formar la Triple Alianza, es decir, se unió a Italia, a Austria y Hungría. Así es que tres potencias se unen para esta guerra, ¿no?, en los años 1880, en este caso. Luego los ingleses también formaron su bloque. ¿Con quiénes? Con los franceses y los rusos. Esa es la Triple Entente. Así que ya tenemos dos bloques para el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial que va a desatar en cualquier momento. Otra de las causas de la Primera Guerra, ¿cuál es? La exaltación nacionalista. Es decir, las burguesías de las potencias están planteando de que esta es una guerra nacional, es una guerra del Estado, hay que defender al Estado, al país, va a haber guerra. Y están invitando a todos los obreros a que vayan a la guerra, ¿no? Y entonces los obreros estaban organizados a nivel internacional incluso. Esto va a afectar a esa organización internacional obrera, ¿no? Porque los obreros también están reclamando la jornada de 8 horas, mejores condiciones laborales, y eso chocaba con los intereses de la burguesía, ¿no? Y la burguesía quiere que vayan a la guerra. Muy bien, ¿cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? El pretexto de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Pues entonces, un 24 de junio del año 1914, pues el archiduque visitaba la zona sur de Austria-Hungría, Sarajevo, y entonces ahí sufrió un atentado. Un estudiante que pertenecía al grupo nacionalista de Serbia lo atacó, lo disparó, y entonces fue asesinado este archiduque Francisco Fernando. Bueno, el proceso de esta guerra comenzó, ¿no?, con un ultimátum que da Austria-Hungría a Serbia por el asesinato, bueno, del archiduque Francisco Fernando. Y Rusia va entonces, aliado de Serbia, moviliza sus tropas y Alemania declara la guerra a Rusia. Los países de la Triple Entente le declaran la guerra a Alemania. Va a comenzar la guerra entonces, ya en este momento, la Primera Guerra Mundial. Preguntas para esta parte, jovencitos.
digamos, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? 1. 2. ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Y 3. ¿Cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? Hasta ahí llegamos, jovencitos.